La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Os sigo desde hace tiempo y para mí escucharos es como estar en una mesa rodeada de amigos. Y me he dicho a mí misma, Selín, te toca pagar una ronda. Por eso me he hecho mecenas. Me gusta lo que se cuenta en el programa y cómo se cuenta. Aprendo. Y me hacéis pensar. Y cuando uno piensa, es que está vivo. Y si estás vivo, haces cosas. Así que gracias a la Resistencia por animarme a hacer cosas. Un abrazo a todos los cafeteros, mecenas y no mecenas. Y gracias a mi amiga Beatriz, que pudo acercarse a la librería, negociar con un traficante de sueños y conseguirme el libro de Lorca y una muy bonita dedicatoria de Emilio. Hasta pronto, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. From Afghanistan to the Philippines to Mexico to Spain, women across the globe are taking to the streets today to mark International Women's Day. In Spain, women have launched the first nationwide feminist strike in Spain's history. In Spain, traffic came to a standstill after women blocked traffic for a demonstration. They celebrated the day as part of a global feminist strike. In Turkey, female demonstrators... C'est une première en Espagne. Une grève générale des femmes a été convoquée, suivie par des millions d'Espagnols. 10 syndicats avaient appelé à cesser. Many of the political organisations, Podemos, the anti-austerity party, and the Socialist Party, and we've seen Madrid City Hall and Barcelona City Hall, both who have women mayors downing tools. Now we're expecting marches to continue throughout the day, and the big march is this evening as women rally together. Thousands of women are abandoning their paid and unpaid work to highlight sexual discrimination, domestic violence and the gender pay gap. They're taking to the streets. Nuestras madres ya lucharon por nosotras, nosotros tenemos que luchar por nuestras hijas y porque que haya una igualdad entre las mujeres y los varones. Primero, yo creo que el movimiento Me Too ha puesto sobre la mesa algo que estaba ahí oculto o semioculto y que ha hecho, es un aldabonazo a las conciencias de todos. Y está siendo una fiesta donde miles de hombres y mujeres se van sumando por hora. Quien tenía dudas los días atrás, en el último minuto, al final, ha hecho examen de conciencia y ha dicho, es verdad, tenemos que dejar una sociedad moderna, justa, igualitaria, educar a nuestros niños y niñas en igualdad. La conciliación del trabajo, la familia y la vida personal, la lucha contra la violencia de género, el acceso a los derechos reproductivos están todavía por resolver. Me gustaría destacar el esfuerzo que se ha venido haciendo en España para conseguir cada día acortar más la brecha salarial de género que existe. Y es verdad que en España quizás estamos muy por encima de la media europea a la hora de reducir la brecha salarial de género. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Economía, Industria y Competitividad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Muy buenos días, cafetera. Es en efecto la mejor imagen que podía proyectar España en el mundo. Decenas de medios de comunicación de todo el planeta que han recogido no solamente la repercusión de esta gran manifestación en España, sino en buena parte de los países. 177 países estaban llamados a participar en el Día de las Mujeres, en esa gran movilización global, y España ha tenido un papel muy predominante, ha sido muy destacado por los medios de comunicación internacionales. Es la mejor proyección de la marca España que se podía esperar, sin duda. Y en esas palabras que escuchábamos en la cabecera, en la introducción, Ana Pastor, la expresidenta del Congreso, exministra, cuando decía, es que hay asuntos que ya no pueden seguir siendo, ya no podemos conformarnos. Y cuando decía Susana Díaz, incluso los políticos que han titubeado con esta materia ya no les queda más remedio que entrar. Y esto es algo que percibimos perfectamente en la jornada de ayer. Una jornada histórica que hoy protagoniza todas las portadas de los medios de comunicación nacionales, una buena parte de los internacionales también, sobre la que vamos a hablar aquí en la cafetera, porque si algo ocurrió ayer y si algo fue extraordinariamente visible, es que ayer vimos un grandísimo empoderamiento de las mujeres. El 8M hemos asistido al momento en el que millones de mujeres han introducido la conciencia colectiva de clase en el resto de la sociedad, de la clase, de grupo, de género, la conciencia colectiva de género. Y se ha instalado un discurso hegemónico feminista que ya va a ser muy difícil que se desaprenda. El partido que no escuche este discurso va a sufrir indudablemente consecuencias electorales. Así que de todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar con María Navarro, que está por aquí, que ayer participó en esta gran movilización. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que ayer demostramos el poder que tienen las mujeres, que juntas pueden demostrar ese poder, y creo que la mayor tarea que tenemos a partir de hoy es demostrar ese poder y ejercerlo sobre todo, ¿no? Yo creo que hay cientos de miles, es verdad que hay polémica en las cifras como siempre de manifestantes y de personas que hicieron paros y que hicieron huelgas, pero lo que está claro es que vimos unas imágenes históricas, ya lo dicen las portadas tanto de España como incluso también informaciones internacionales, y creo que hemos hecho historia y ahora tenemos una gran responsabilidad, que es ejercer ese poder. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas a Kirri, Luis Fernando, Mercedes, David, Quirós, tantas y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa, que nos ayudan mejor a analizar esta jornada tan histórica. Algún día os preguntarán dónde estabais aquel día 8M en el que se despertó la conciencia colectiva sobre la igualdad, la justicia y el feminismo. Bueno, pues bien, pues hoy es día 9, hoy vamos a analizar qué ha dado de sí esa jornada, vamos a ver las portadas de los periódicos y lo vamos a hacer, como siempre, en compañía de la audiencia de este programa, para la que tenéis las líneas abiertas, para quien abrimos los teléfonos. 627-002-002, 627-002-002, es el WhatsApp del programa al que podéis enviar vuestras notas de audio, unos 30 segundos. Hubo gente que participó directamente en las movilizaciones de todas las ciudades de este país y también en una buena parte de las ciudades del resto del mundo, y ha habido otras personas que no pudieron hacer huelga porque no estaban en condiciones, porque no podían desplazarse o porque asistieron simplemente como testigos. Para eso intentamos hacer ayer precisamente un periscope desde las calles y encontrándonos allí con numerosos oyentes, por cierto, a los que damos las gracias por su cariño, que se fueron acercando. Incluso había un grupo que llevaba una pancarta, con un gran cartel de la cafetera, la manifestación de Madrid, que fue muy emocionante. Sois alucinantes. Es que iba a buscar justo a una amiga porque fui reuniendo amigas por la manifestación y justo me asomo y veo una pancarta que pone un logo de la cafetera. Digo, ¿seguro que estoy viendo mal? Digo, no sé, y no, me acerqué y les dije, ¿y esto qué es? Y entonces me dijeron, hombre, es que nosotros nos hemos juntado un montón de mujeres y hemos quedado aquí y estamos esperando al resto para ir con esta pancarta de 8 de marzo, la cafetera, en la manifestación. Y entonces ya dije, ostras, somos la resistencia.
Bueno, una gran movilización que ha pillado a contrapié a una buena parte de los partidos políticos que titubeando entraron en el debate, algunos mirando para otro lado, y que ayer se vieron arrollados por esta marea, por este gigantesco tsunami. Ya se empezó a ver, ya se empezó a sospechar cuando vimos a Mariano Rajoy por la mañana luciendo un lazo morado en la solapa en esa reunión europea, pero hay que decir que sin duda es verdad que esto, siendo un movimiento global, 177 países, el gobierno ya había empezado a darse cuenta en las últimas horas de que o se incorporaban al discurso o iban a ser igualmente arrollados como lo han sido con el debate de las pensiones. Pues bien, de todo esto vamos a hablar junto a Irene Márquez, Imadra Lake, Diego Llamas, Mujeres en Ciencia, Talentito, Ramón, Angélica, Alejandro, Maite, Enrique Quesada, Graznando, Ángel, Juliet, Elisa, Paco, Carmen, Daniel, Café, bueno, Nacho Escursel, muy buenos días, dice, me siento más esperanzado, más ilusionado, dice, ya se ha demostrado el poder, ahora hay que ejercerlo, y efectivamente, ahora toca el papel de cómo se puede concretar algo que en todo caso ya se ha introducido en el debate público, y cuidado aquel partido que no sepa escuchar, que no sepa comprenderlo y que no introduzca estos matices en su discurso, esta mirada violeta, mirada morada en las políticas que se vayan a aplicar, porque las exigencias de las ciudadanas son bastante clamorosas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás sola. Allí en esta gran manifestación donde nos íbamos encontrando oyentes del programa. Nuestras madres ya lucharon por nosotras, nosotros tenemos que luchar por nuestras hijas y porque que haya una igualdad entre las mujeres y los varones y entre los mayores y los pequeños, igualdad. Por eso tenemos que luchar. Igualdad, decían algunas oyentes. Había gente muy exigente, además, decía, este es el gran día de las mujeres, los hombres no deben ser los protagonistas. En el Estado español, en el año 73, durante la dictadura, estaba clarísimo que los grupos de mujeres se formaron solamente por mujeres y a las manifestaciones íbamos solamente las mujeres. Porque si nosotras no nos organizamos ni nos defendemos, nunca adquiriremos la autonomía que necesitamos. No queremos que nadie nos ayude. Somos las mujeres las que nosotras vamos a la calle, nos defendemos, nos pegamos. Eso es lo que queremos. No que los hombres nos vengan a hacer compañía. Que nos respeten, que nos cuiden, que nos quieran. Una gran jornada de movilización que ha impactado de lleno en las portadas de los periódicos. Hoy, movilización histórica por la igualdad de las mujeres, dice el periódico El País. España, referente mundial de las protestas del 8 de marzo, dice este periódico. Marchas en 120 ciudades, huelga y paros marcan una jornada contra la discriminación, contra el acoso, contra la violencia. Las mujeres se movilizaron ayer como nunca antes contra la desigualdad de género en todas sus vertientes. En España había caldo de cultivo, había toda una generación que ha luchado durante años por el feminismo y que ayer vieron cómo no solamente se incorporaban numerosas generaciones, porque vimos desde gente muy joven, desde mujeres muy jóvenes hasta señoras muy mayores como la que escuchábamos, que llevan desde los años 70 batallando porque se reconozca el feminismo. Manifestaciones, dice, que se dieron, dice, a través de decenas de concentraciones en 120 ciudades españolas. Cientos de miles de mujeres pidieron igualdad y cambios en todos los frentes abiertos en la sociedad. Corresponsabilidad y cuidados familiares, brecha salarial, de pensiones, discriminación laboral, techo de cristal, acoso y violencia sexual. La movilización fue masiva, dice el periódico El País. También su visibilidad, también su repercusión en algunos sectores como el de los medios de comunicación y el cine, la clase política. Con la huelga no ocurrió lo mismo, dice en la convocatoria de las dos centrales sindicales minoritarias. A un paro de 24 horas tuvo, dice el periódico El País, un escaso seguimiento. Pero es difícil de evaluar en realidad el seguimiento en las manifestaciones, en las huelgas, entre otras cosas, porque las cifras solamente las aportan los propios sindicatos. Y sabéis que Comisiones Obreras y UGT solamente habían convocado a un paro de unas horas, mientras que había algunos sindicatos minoritarios que habían convocado a paros 24 horas. Bueno, sea como sea, lo que es indiscutible es que ayer se visibilizó la gran capacidad de movilización de todo el género femenino. Dice el periódico ABC, miles de mujeres toman la calle por la igualdad. Hasta el ABC ha arrastrado esto, que ayer dedicaba su portada al 8M, tiñéndola también de violeta, de morado, y dice el periódico ABC hoy en su portada, centenares de manifestaciones y paros parciales en toda España logran dar voz y visibilidad a las reivindicaciones de la mitad de la población.
dice el periódico ABC en su portada. También el periódico El Mundo, la mujer se abre paso en un 8M histórico. Centenares de miles de españolas protagonizan una movilización sin precedentes en Europa en favor de la igualdad. El seguimiento político y mediático de la huelga fue masivo, dice, aunque apenas impactó en la actividad laboral, y hasta Rajoy se puso lazo, dice, con una pequeña fotografía de Mariano Rajoy, porque la imagen de la portada del periódico El Mundo es la marea humana en las calles de las ciudades españolas. Es una fotografía de la Gran Vía, donde cifra en 170.000 personas, que son unas cifras muy conservadoras, porque ayer la riada humana era gigantesca. Son cifras proporcionadas por la delegación del Gobierno de Madrid, en manos del Partido Popular, que con esto no digo nada, pero con esto también estoy diciendo todo. Porque sí, en efecto, es indiscutible que algo que se ha hecho muy visible también en la jornada de ayer es que este gran movimiento ciudadano ha arrollado a los partidos políticos y les ha pillado a contrapié. Escuchábamos desde las primeras declaraciones de los primeros días, donde incluso se cuestionaba la oportunidad o no de celebrar no ya la huelga, sino la propia manifestación, a cómo partidos como Ciudadanos ayer irrumpieron en la manifestación donde fueron silbados. Esto lo ha victimizado muy rápidamente Ciudadanos. Pero claro, es que habría sido bastante llamativo. En ese contexto se desenvuelven bastante bien, porque habría sido muy llamativo, además, que hubieran salido a reivindicar algo que ellos mismos han puesto en cuestión públicamente. Pero sea como fuere, el caso es que ayer, en efecto, también se vieron incorporándose a medio gas, aunque por la mañana los medios de comunicación todavía defendían la inoportunidad del tipo de convocatoria. Vimos algunas mujeres de Ciudadanos todavía reivindicando otra forma de integración de la mujer, decían, sin especificar exactamente a qué se referían. Porque lo que ha sido absolutamente llamativo es que hasta el Partido Popular ha tenido que incorporarse al discurso. Fijaos lo que decía María Dolores de Cospedal, reunión del Partido Popular Europeo. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad anual para debatir los asuntos relacionados con los derechos de la mujer y la eficacia de las políticas de igualdad a nivel nacional y europeo. El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo considera que los asuntos de la mujer, tales como su participación en el mercado laboral, la conciliación del trabajo, la familia y la vida personal, la lucha contra la violencia de género, el acceso a los derechos reproductivos, están todavía por resolver. No le ha quedado más remedio a los partidos políticos que incorporarse al discurso, aunque intentaban distanciarse. Ayer, por cierto, claro, ayer se vivieron momentos muy singulares. Ayer de pronto cancelaron el programa de Ana Rosa Quintana. Lo hicieron, yo no sé, realmente no sé a qué hora se tomó la decisión, pero a las 6:30 de la mañana me llamaron a mí. 6:30 de la mañana. Ayer sabéis que teníamos programa de Puchero y a las 6:30 de la mañana recibí una llamada mientras estaba precisamente grabando el programa. Me dijeron, oye, no vengas para acá porque el equipo de Ana Rosa Quintana, finalmente, Ana Rosa Quintana hará huelga y han decidido no sustituir el programa por otro formato con un presentador, sino secundar la huelga, y la cadena ha decidido que se visibilice. Así que se fueron incorporando incluso a Ana Rosa Quintana, que había mostrado también algunas dudas sobre la manera de presentar esto públicamente. Y lo vimos, hubo una gran escenificación pública, se visibilizó de forma muy clara. Después tuve tertulia en Al Rojo Vivo, no había mujeres, no estaban las productoras, había además, claro, el papel de la mujer en la sociedad es bastante obvio, es bastante evidente, pero se vio muy claramente el pequeño caos organizativo que supone un día de paro de las mujeres en sectores como los medios de comunicación. Y ayer, precisamente en la tertulia, pero estaban delante el director de opinión del periódico El Mundo, tuve que discutir con él y con un miembro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y claro, llamaba la atención porque viendo el formidable éxito que ya se estaba preparando, porque se estaba observando el impacto que tenía, el impacto que ya había tenido en los medios de comunicación, en la ausencia en las redacciones, veías la redacción completamente vacía de gente, y viendo cómo había impactado en las portadas de los periódicos, ya se presuponía, ya se podía ver claramente el éxito de la convocatoria para esa tarde-noche.
Pero es que incluso la convocatoria de la mañana en las plazas, la lectura de los manifiestos, también hubo muchísima gente, asistió muchísima gente. Las imágenes que nosotros veíamos en la televisión eran brutales. Tú estabas allí. Bueno, eso fue, de hecho, un precedente y nos dio pues una especie de pistas, ¿no? De lo que veríamos luego por la tarde y por la noche. En la plaza de Callao, allí concretamente estaba la comisión, ¿no? Quienes habían hecho el manifiesto de Las periodistas paramos, y de hecho vimos, bueno, pues a gente como Ana Pastor, también estuvo Susana Griso, Pepa Bueno, también vimos fotografías de que también estaba Ana Rosa Quintana. Había mucha gente y estaba llena, pero además en Sol también había muchísima gente, e incluso llegamos a unirnos por una de las calles que unen Sol y que unen Callao. Esto solamente en Madrid, pero lo vimos en redes sociales, que no solamente fue en Madrid, sino que en muchas ciudades hubo concentraciones ya por la mañana y que nos anticipaban lo que veríamos luego por la tarde, que fue alucinante. Alucinante las imágenes que veíamos nosotros en la tertulia, pero allí ocurrió algo sobre lo que quería detenerme un segundo. Estábamos escuchando a María Dolores de Cospedal, decía los retos que tiene pendiente. Claro, cuando hablamos de igualdad salarial, aunque Mariano Rajoy hace muy poquitos días dijese, bueno, tratemos otros temas importantes, es decir, mirasen para otro lado, el Partido Popular Europeo no le queda más remedio que salir en defensa de esto, porque es una reivindicación global, no es una reivindicación española ni solamente de las mujeres españolas, es una reivindicación global en todo el mundo y también en Europa y en los países europeos que son un poquito más civilizados que el nuestro, pues también imponen que el Partido Popular aborde estos temas, de manera que ayer María Dolores de Cospedal tenía que relatarlo y con la boca pequeña, porque hablaba de, entre otras cosas, y quiero que os fijéis en esta última parte porque me ha parecido absolutamente maravilloso, intentar decir algo sin decir nada, pero a la vez enfadando pero sin enfadar. La conciliación del trabajo, la familia y la vida personal. Ay, que se lo expliquen a la Iglesia Católica. La lucha contra la violencia de género, el acceso a los derechos reproductivos. El acceso a los derechos reproductivos. Hablemos de derechos reproductivos, María Dolores de Cospedal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Exactamente. Hablemos de preservativos, podemos hablar con la Iglesia Católica. Hablemos también del aborto. Podríamos hablar con todos los sectores ante los que os plegáis cada vez que tenéis que tomar una decisión. Podríamos hablar de muchas cosas, pero es que en efecto en Europa son debates, si no superados, son debates bastante obvios, bastante claros sobre la mesa, bastante mayoritarios, bastante hegemónicos. Así que el Partido Popular desdibujado de nuevo ante un debate en el que no sabe muy bien cómo comportarse. Igualmente le ocurrió a Ciudadanos, e igualmente le ha ocurrido a los partidos tradicionales que no han sabido exactamente ubicarse en esta gran reivindicación feminista. Bueno, Cospedal, que de hecho también criticó la ley del aborto, ¿no? Bueno, yo creo que lo decíais además por aquí, por redes, y decíais las mujeres han barrido a los políticos, ¿no? Yo creo que en este caso la sociedad ha ido bastante por delante de la política y de los políticos, y yo creo que por eso también el gobierno se ha tenido que poner las pilas en cuestión de días, porque lo recordamos ayer, ¿no? Cifuentes decía hace una semana que, bueno, pues que la huelga japonesa es lo que teníamos que hacer todas las mujeres, y digamos que nos tomaba bastante el pelo diciéndonos que lo que mejor podíamos hacer era hacer más trabajo. Sin embargo, luego, una semana después, pues lo negó. Yo creo que eso es una señal, y es una señal de que son conscientes de que no han sabido escuchar la calle, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ser mujer y de vivir la sociedad en la que vivimos, y también de los hombres que ven cómo pues el entorno, cómo las mujeres de su entorno pues no viven en igualdad. Y yo creo que ahí el gobierno, si ha servido para que el gobierno pues tenga un toque de atención, bienvenido. Yo creo que el hecho de que que varios medios de comunicación parasen ayer es una señal alucinante para el gobierno, porque que Ana Rosa Quintana suspendiese el programa, que Susana Griso no apareciese como presentadora, que en Al Rojo Vivo no viésemos ninguna mujer, eso va a influir muchísimo en la opinión pública, y creo que va a marcar un precedente, al menos creo que este año. Sí, se visibilizó muy claramente a través de los medios de comunicación, pero fíjate, hacías una alusión sobre la que me gustaría reflexionar, porque ayer parte del enfrentamiento en el debate en televisión estuvo relacionado con la autoridad o con la autoría, o quienes estaban intentando patrimonializar esta gran movilización, y decían, bueno, es que la izquierda está tratando de apropiarse. No, cuidado, vamos a ver. Una cosa es que es sano y es deseable
porque además fue una movilización muy transversal, incluso ideológicamente, desde luego generacionalmente lo fue, pero también ideológicamente. Había gente más conservadora y gente de procedencias de clases sociales muy diferentes. Pero, por lo tanto, que alguien, sea Ciudadanos, Partido Popular o quien sea, haga el camino en esta dirección siempre es positivo, mucho mejor a que lo hagan en dirección contraria. Siempre es positivo y serán recibidos con los brazos abiertos. Pero cuidado, un poquito menos de arrogancia y un poquito más de humildad, porque esta gran movilización y el concepto de feminismo en los últimos 60 años, antes fue diferente, pero en los últimos 60 años, antes también vimos el mundo liberal como reivindicaba la posición de las mujeres públicamente, en los últimos 60 años lo ha capitalizado el progresismo y la izquierda, concretamente la izquierda. Y si a alguien se le debe respeto son aquellas mujeres de izquierdas que durante años, combatiendo contra todo el nacionalcatolicismo español, estuvieron reivindicando los derechos de las mujeres. Aceptemos eso y con generosidad abramos los brazos a todo el que quiera incorporarse ahora a esta visión. Pero con todos los respetos, no vengan ahora a tratar de apropiarse de terrenos que han costado muchísimo, muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, claro que hay mucha ideología y con todo el respeto, de la misma manera que decían, no, es que Mariano Rajoy se ha comportado como, me decían ayer en el debate, como un presidente, ha sido probablemente el menos machista de todos los presidentes del Partido Popular. Digo, bueno, cuidado, yo no sé cómo ha sido el resto de los presidentes menos machistas, pero Mariano Rajoy ayer se puso un lazo azul en la solapa, un lazo morado. Ayer, un poco más de vergüenza ajena hay que tener, porque es muy fácil colocarse un lazo en la solapa mientras tienes 200 millones de euros bloqueados que iban a ser destinados a la lucha contra la violencia de género. Y los tienes bloqueados, porque los estás utilizando como herramienta de negociación para que el Partido Socialista te apoye en los presupuestos. Y mientras tanto, esos 200 millones de euros que iban a ser destinados a luchar contra la violencia de género y que pueden salvar vidas de mujeres, los tienes bloqueados. Pero eso sí, te pones el lacito en la solapa. Así que un poco más de vergüenza ajena. Y con todos los respetos, sí han sido ideas progresistas, sí han sido ideas de izquierdas, en las que a esta manifestación incluso el Partido Socialista ha estado titubeando porque no ha sabido muy bien cómo enfocarlo y habló no de huelgas sino de paros puntuales, pero también hay que reconocerle al Partido Socialista y concretamente al Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero las leyes a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Y hay que reconocérselo, porque ningún presidente, porque ahora que saquen pecho presumiendo de la presidencia de Mariano Rajoy, ningún presidente se había atrevido en este país a poner en marcha aquellas políticas. Y voy a citar algunas simplemente, porque creo que es una cuestión de justicia social. La ampliación del permiso de maternidad para los casos de parto prematuro, la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores. Se reconoció el permiso de paternidad de 15 días, además con la vocación de ampliarlo progresivamente. Bonificaciones a trabajadoras autónomas, exenciones a la seguridad social, el subsidio de maternidad para las menores de 21 años. Se incluyeron medidas para promover la paridad en la dirección de las empresas y evitar la discriminación de la mujer en diferentes ámbitos. La paridad en las listas electorales. Las mujeres debían estar representadas por lo menos en un 40% de las listas, además de todas las leyes de igualdad, de investigación que empoderaban a las mujeres y la ley del aborto que empoderaba a la mujer sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de la misma forma que hay que reconocer esto, hay que reconocerle a Podemos que en esta ocasión ha sido el partido que más valientemente ha impulsado la gran movilización de las mujeres. Y todo el que diga lo contrario, lo que está intentando hacer es llevar el ascua a su sardina. Y esto ha sido un hecho bastante evidente, que entre otras cosas les ha granjeado muchísimas críticas, porque cuando escuchábamos a Irene Montero defendiendo la huelga feminista y veíamos la reacción que suscitaba en Ciudadanos y en el Partido Popular, veíamos que no sabíamos tanto si era una reacción contra el discurso o contra la posición y el protagonismo que estaba adquiriendo Podemos. Creo que hoy, con más de 6 millones de mujeres de seguimiento y una movilización histórica por las calles de las principales ciudades, ha quedado claro que el movimiento feminista tenía razón. No bastaba con paros de 2 horas, no era necesaria una huelga a la japonesa, era necesaria una huelga feminista, y creo que hoy ha quedado muy claro que el movimiento feminista ha estado a la vanguardia, muy audaz y a la vez muy realista, sabiendo que era lo que necesitábamos en España para decir alto y claro que si nosotras paramos para el mundo y para exigir que España sea un país feminista.
Bueno, yo creo que hay que hacer hincapié en que hoy, digamos que volvemos a esa normalidad de todos los días, y también aludiendo un poco a la película que luego vamos a analizar, me quedé con una conversación, ¿no?, de la protagonista con su marido, y entonces su marido le decía, pero yo nunca te he pegado, yo os he tratado bien a ti y a nuestros hijos, y él decía, pero es que es lo que debe ser. Y yo creo que a partir de hoy hay que volcar esa normalidad, hay que tumbarla y hacer lo que debe ser, que es que vivamos en igualdad. Yo creo que ayer demostramos precisamente eso, que hay una necesidad y hay que conseguir una sociedad de lo que debería ser, sin brecha salarial, sin abusos y sin asesinatos. Tenemos que ejercer ese poder que ayer demostramos, porque tenemos que creérnoslo, lo decíais por el chat. El problema es que a lo mejor no nos creemos el poder que tenemos, y tenemos tanto poder que hacemos que incluso Mariano Rajoy, una persona que incluso ha llegado a estar en contra del aborto, una persona como Rajoy se ponga un lazo y aunque sea pues por puro postureo, pues al menos lo está intentando. Y yo creo que eso es lo que tenemos que llevarnos y tenemos que seguir reivindicándolo. No podemos dejarlo en que ayer fuésemos cientos de miles de personas que estuviésemos por las calles. Tenemos que reivindicarlo y tenemos que ejercerlo. Y creo que esa es una tarea muy, muy importante. Bueno, pues con esta música de Fridonia, Hopes and Dreams, la música que precisamente constituía la banda sonora de ese documental sobre la ablación, esta música sobre la manzana de Eva, Fridonia, Hopes and Dreams, que denuncia precisamente los sueños, las esperanzas de millones de mujeres en todo el planeta, porque si es dura la situación en Occidente, en Europa, en los países desarrollados, hay que imaginarse la situación de la mujer en los países pobres. Pero la convocatoria ha tenido un seguimiento que ha tenido mucho impacto en la prensa internacional también, y desigual en otros países del mundo. Bueno, vamos a hablar con Pilar de la Peña enseguida sobre la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación internacionales. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. To the Philippines, to Mexico, to Spain, women across the globe are taking to the streets today to mark International Women's Day. In Spain, women have launched the first nationwide feminist strike in Spain's history. In Spain, traffic came to a standstill after women blocked traffic for a demonstration. They celebrated the day as part of the global feminist strike. In Turkey, female demonstrators... C'est une première en Espagne. Une grève générale des femmes a été convoquée et suivie par des millions d'Espagnols. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, una enorme repercusión en televisiones y medios de comunicación de todo el mundo de esta gran movilización, no solamente porque se ha vivido en todos los países, sino porque España ha tenido un excepcional protagonismo también en los medios de comunicación internacionales. Y ya sabéis que cada viernes analizamos la presencia de España en los medios de comunicación internacionales bajo la mirada de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Que ayer además participaste en algunas de las convocatorias también, ¿no? Participé en todo lo que pude. Luego llegué un poco tarde a la manifestación, pero estuvimos ahí y la verdad es que era histórica, ha sido histórica y había que estar. Una manifestación histórica, Pilar, que ha tenido también una grandísima repercusión internacional, pero además concretamente la de España.
La de España, muy concretamente. De hecho, toda la semana hemos estado viendo que los medios internacionales estaban hablando de la movilización de las mujeres en España. El hecho de que hubiera convocado una huelga nacional ha sido destacado por medios como The Times, The Telegraph, The Politico, The Irish Times, que de hecho dedicaba un artículo muy amplio y comentaba incluso la discordia política que había habido un poco en torno a esta huelga. Y después de celebrarse, lo llamativo es que muchísimos medios la destacan por encima de las demás. La CNN, para que os hagáis una idea, hace un artículo general sobre lo que ha pasado y dice que en Europa, de todas las movilizaciones en Europa, la de España es la que más tracción, de esa palabra que utiliza, ha tenido, ¿no? Destacando que ha sido seguida por millones de personas. The Guardian también titula así su información, una información específica sobre la huelga en España, que dice que más de 5 millones de personas se unen a la huelga feminista. El New York Times también lo destaca ampliamente. Es curioso porque en España los medios de comunicación ha copado el debate toda esta semana y en las portadas todas las imágenes son de las manifestaciones. La mayor parte de los países y de los medios de los demás países no le dan tanta importancia en sus portadas. Todos hablan de ello y lo destacan luego más en páginas interiores. El New York Times es el único que sí lleva una gran foto de una movilización en Estambul, pero como decía Le Monde, que también ha dedicado un artículo bastante largo, la huelga en España ha sido un éxito porque ha monopolizado el debate político y, como decían, pues si se sigue hablando de ello después de este 9 de marzo, pues tendrán un éxito, ¿no? Los medios sobre todo se han fijado mucho en todos los aspectos que han defendido y que han reivindicado las movilizaciones, pues la violencia de género, la desigualdad, digamos, la brecha salarial, que casi todos los medios recogen ese estudio que cifra en un 13% la diferencia entre lo que cobran las mujeres y los hombres. Y luego otra cosa que ha llamado mucho la atención, The Times, por ejemplo, lo resaltaba especialmente, ha sido la huelga un poco por considerar y que se reivindicara y que hubiera cierta consideración y se repartieran mejor las tareas domésticas, ¿no? Que los hombres se comprometieron mucho. Todos estos temas ya os digo que están hoy en todos los medios internacionales porque ha llamado la atención la fuerza del movimiento en España. Y después hemos visto que en estos días, Pilar, Penélope Cruz ha tenido también bastante protagonismo. Lo hemos visto en algunos medios internacionales, ¿no? Bueno, de hecho, en varias de las crónicas mencionan que Penélope Cruz canceló su espectáculo ayer para unirse a la huelga, y otras mujeres también se habla de Ana Rosa Quintana, de las movilizaciones que de varios colectivos, pero Penélope Cruz esta semana tuvo mucha repercusión en los medios franceses porque recibió el César de Honor, el premio más importante del cine francés, que además normalmente se otorga una larga carrera. Llamó la atención que fuera una persona tan joven, y hay que recordar que es la primera española que lo recibe. El único español que también lo ha recibido es Pedro Almodóvar. Y la ceremonia fue el viernes pasado por la noche y casi todos los grandes medios franceses se han hecho eco de ella. Además, destacan que Penélope habló en francés, que habló bastante bien y que conquistó bastante al público francés, ¿no? Ella misma decía que Francia siempre había sido muy generosa, y es verdad que, curiosamente, con estos dos temas ha tenido bastante presencia en los medios internacionales. Luego hay otros asuntos, y a pesar de que hoy nos parece que es muy relevante, por eso dedicamos el hashtag precisamente #la cafetera 8M histórico a comentar y en esta gran asamblea que se genera paralelamente al programa, dedicamos al 8M, pero hay otros asuntos, y además tenemos la vocación también de que este programa es un programa informativo y por lo tanto aporte información suficiente sobre el resto de los temas que están sobre la mesa en este momento, más allá del gran tema central que evidentemente es este. Pero hay otros artículos que nos llamaban la atención esta semana. Guerra sin cuartel en la derecha, ¿esto qué es? Esto es una cosa en lo que se fijó The Politico, la edición en Europa del digital estadounidense, que además tiene muchísima influencia en toda Europa, en la Unión Europea, y que se fijaba un poquito en la confrontación que ya hay, que lo llamaban guerra sin cuartel, ya en toda regla, al enfrentamiento que hay entre el PP y Ciudadanos, ¿no? Hablaba un poquito de cómo, después del resultado del 21 de diciembre, de las últimas encuestas que colocan claramente a Ciudadanos en posición de asaltar o de en fin, hacerse con parte de los votantes, el PP estaba reaccionando y estaba intentando dejar en evidencia a Ciudadanos. Hablaban de cómo estaban investigando sus finanzas, de algunas declaraciones en las que intentaban dejar claro su inconsistencia ideológica. Todo esto les llamaba la atención porque daban bastante credibilidad, casi todos los medios internacionales están dando credibilidad al hecho y a la posibilidad de que realmente Ciudadanos
sustituye o robe una buena parte de la base electoral al Partido Popular. Todos destacan que probablemente hasta 2020 no haya elecciones y que todavía hay mucho partido por jugar, pero claramente ven que además hablaban de cómo, por ejemplo, bastantes altos cargos del Partido Popular se han pasado a Ciudadanos y cómo están perdiendo votantes, y hablan eso, ya incluso decían no hay apenas enfrentamiento porque ven a Podemos y al PSOE poco capaces de realmente de plantear una batalla al gobierno, y dicen que la gran rivalidad ahora mismo está entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y luego también Puigdemont, que no termina de abandonar los medios de comunicación internacionales ante esa demanda que va a presentar en Naciones Unidas. Puigdemont, de hecho, para que os hagáis una idea, tiene casi sección propia en The Guardian. The Guardian está bastante pendiente y suele poner una especie de antetítulo, que suele ser España, Cataluña, pues Carles Puigdemont tiene ya el suyo propio, en ese sentido. Y esta semana ha llamado muchísimo la atención el hecho de que llevara a la ONU, que de sus abogados llevaran a la ONU la querella diciendo que España había violado sus derechos políticos. Los medios británicos sobre todo destacan que es una iniciativa de Ben Emerson, el abogado británico que ya ha representado a figuras de alto perfil, y que lo que quieren es iniciar una campaña un poco para dejar en evidencia a España ante los tribunales internacionales. Pero es verdad que los grandes medios de comunicación titulan esto, ¿no? España ha violado los derechos de Carles Puigdemont. Luego explican qué es lo que dice la querella, pero en fin, que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas va a examinar esto, y de hecho mencionan que el abogado de Puigdemont tiene intención de, si no ve que hay una reacción del gobierno, habla incluso de una negociación o un diálogo abierto, tiene intención de presentar su caso en todos los tribunales internacionales que pueda, un poco para intensificar la campaña de presión internacional. Bueno, enseguida vamos a volver al asunto del 8M, que estoy viendo que hay, porque además tenemos muchísimo interés, y como hoy además vamos a analizar la película Pago Justo, vamos a hablar de eso precisamente, vamos a seguir colocando el foco, porque es verdad que un empoderamiento tan visible como el que se produjo ayer de la mitad de la población es verdaderamente fascinante, incluso como fenómeno político, como fenómeno social. Así que vamos a hablar enseguida, pero es que además esta semana también han tenido... Yo os quería decir que precisamente eso es una de las cosas que más destaca la prensa internacional, el histórico, ¿no? Es un adjetivo que aparece en muchísimos medios, especialmente con el caso de España, pero en general, ¿no? Ha llamado mucho la atención eso, una movilización sin precedentes, histórica. Todos estos adjetivos están en los medios internacionales. ¿Y cómo protagonizó? ¿Sabes lo que me pasó, Pilar? Que iba ayer por la calle y de pronto había dos chicas muy jóvenes y estaban diciéndole una a la otra, estaban hablando, claro, de camino a la manifestación, y le decían a la otra, es que es una hijaputez, es que ¿por qué tenemos que estar cobrando? Y dices, de pronto el discurso se ha vuelto no solamente hegemónico, hay una conciencia absolutamente extendida de las mujeres formamos parte de este mismo colectivo y es un agravio que nos afecta a todas, y de pronto hay una conciencia colectiva que ya existía en los movimientos feministas, pero que a mí me pareció alucinante. Desde luego, y a mí una cosa que me llamó la atención y que me alegró especialmente, yo quizá, porque llegué tarde a la manifestación, estuve casi en la parte final, pero vi muchísima gente muy joven, muy comprometida, muy movilizada, y muchas pandillas, muchos chicos que también estaban secundando, en plan, pues un poco se unían a la fiesta, pero realmente estaban ahí cantando los mismos eslóganes y reivindicando eso, todos los lemas del movimiento feminista y todo lo que se está reclamando, y me pareció bastante relevante, ¿no? La presencia de mucha gente joven y también de muchos chicos jóvenes, cuando precisamente las generaciones jóvenes están ahora un poco en el punto de mira, porque hay algunos que indican que puede haber un cierto retroceso y una cierta regresión en algunos valores allí. Eso por lo menos es un motivo para la esperanza. Sí, bueno, de hecho, Pilar y yo, que estuvimos en la concentración allí en Callao, ¿no?, de las periodistas Paramos, es verdad que tú decías, me llama mucho la atención, ¿no?, porque hay hombres que están acompañando, además se veía perfectamente la labor de acompañamiento. Bueno, pues ellos, por ejemplo, pues llevaban el carrito con el niño, y bueno, simplemente no estaban como protagonistas, ¿no? Se dejaba todo el protagonismo a las mujeres. Y yo creo que eso además demostró lo que decía una oyente ayer, ¿no?, este jueves, lo decía aquí en el programa, y decía, hay que tener en cuenta que la lucha de las mujeres
tenemos que protagonizarla nosotras y es una responsabilidad. No nos van a regalar nada y no podemos esperar nada de nadie. Tenemos que ser nosotras las que lo reivindiquemos. Evidentemente, la labor de los hombres será muy importante para acompañar y, de hecho, lo hemos visto en la película de hoy, ¿no? Que ellos al final tienen que mantenerse al margen y tampoco torpedear, ¿no? En ese camino que nos queda por caminar. Vamos a hablar enseguida de esa película Pago Justo y vamos a seguir hablando con María, que ayer estuvo en todas estas manifestaciones. Pero os decía, esta también es una semana en la que hay otras informaciones que no pueden ser solapadas, porque son de una extraordinaria importancia para Europa. Por ejemplo, las elecciones italianas. Pilar. Sí, las elecciones italianas esta semana, el resultado ha sido muy inquietante, ¿no? Porque ya se venía hablando, la semana pasada hablamos de que existía el temor de que el resultado hiciera muy difícil que se formara un gobierno, y al final es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, se ve una fractura en Italia casi en 3 bloques, pero sobre todo se ve una fractura, que es lo que han destacado los medios internacionales, entre el norte y el sur. El norte cada vez ha votado una opción centro-derecha o incluso extrema derecha con la Liga Norte, mientras el sur ha votado al Movimiento 5 Estrellas, que quizás menos no es tan fácil a escribirle ideológicamente, pero claramente es antiélites, es anticonvencional, y han apostado por esta opción un poco como un reflejo de la indignación y del hartazgo que existe con la política tradicional. Y muchos medios destacan, es verdad que Italia tiene una tradición muy larga de fragmentación política, y siempre son capaces de encontrar una solución que al menos les ayude a salir del paso. Entonces hay cierta confianza en que Italia terminará teniendo gobierno, pero muchos medios lo que han señalado es que esto es una llamada de atención también para toda Europa, ¿no? Lo que ha pasado en Italia, existe el temor de que se dé un fenómeno similar a nivel continental, alertando un poco de que las diferencias entre norte y sur, tanto económicas como incluso de valoración política o de aspiraciones políticas, están ahí, y hay que cuidarlo y hay que prestarle atención, porque también está el auge de las formaciones de extrema derecha, que en fin es una llamada de atención que convendría poner el foco sobre ella. Una llamada de atención, desde luego, muy, 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 muy inquietante, pero luego en estas últimas horas también la información que ha protagonizado en las páginas de los periódicos internacionales hablan de este encuentro que se ha anunciado entre Donald Trump y Corea del Norte, ¿no? Esto ha sido realmente en las últimas horas. Entonces, dado la trascendencia y la popularidad de los dos personajes, está en todos los medios ahora mismo, en todos los medios digitales, y todavía no se sabe mucho, pero lo que parece es que Donald Trump ha aceptado reunirse con Kim Jong-un en un encuentro diplomático. De momento están dando la fecha de mayo, y dado los temores que ha habido hace unos meses con esa especie de despliegue nuclear y esa especie de elevación del tono del conflicto, pues en fin, también es una buena noticia. Es verdad que son dos perfiles tan particulares, dos líderes con una personalidad tan explosiva, que es lo que siempre se ha destacado en este caso, que veremos a ver qué sale de esto, pero de momento se interpreta como una gran noticia la posibilidad de que haya un encuentro diplomático, que sería el primero de estas características entre un mandatario norcoreano y un presidente estadounidense. Ya os digo que está en todas partes, pero todavía de momento lo que ha generado es mucha expectación, mucha sorpresa ante esta realidad, ¿no? Quizá también ha sido un poquito a raíz de los Juegos Olímpicos en Corea, que para Corea del Norte han sido un éxito diplomático, ¿no? Han conseguido suavizar su imagen, abrir un poco los ojos del mundo, y quizá a raíz de todo esto haya servido un poquito para hacer más presentable, o digamos hacer más factible un posible encuentro diplomático y una solución negociada al conflicto. Veremos a ver qué pasa. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias, como siempre. Un placer para vosotros. Hoy además es un día histórico, es lo que decimos todos aquí en España, y es lo que dice la prensa internacional, que lo tiene claro también. Gracias, Pilar. Adiós. Adiós. Dagenham, a orillas del río Támesis en Londres, es uno de los grandes pilares de la industria del motor. En esta y otras plantas, la Ford de Gran Bretaña fabrica 3.000 coches cada día.
Es la mayor fábrica de coches de toda Europa y la cuarta mayor del mundo. La Ford de Gran Bretaña produce 3.100 vehículos al día y 1,5 millones de los Ford Cortina han batido récords de ventas. Bajo el elegante capó, un motor V4 suave y silencioso. Asientos de lujo, espacioso y elegante para viajar con estilo. Situadas en 5 países europeos, las instalaciones de las fábricas ocupan más de 18 kilómetros cuadrados, con un espacio total de suelo cubierto de casi 4 millones de metros cuadrados. En 1968 había 55.000 hombres empleados en la fábrica de la Ford en Dagenham y 187 mujeres. Pago Justo, la película elegida precisamente en esta semana tan especial, tan simbólica por los y las oyentes de este programa, para los oyentes de La Cafetera, donde es una película además que es especialmente relevante porque, bueno, sabéis que narra la situación en 1968 de casi 200 costureras de la planta Ford en Dagenham, en Londres, que organizaron una huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. Acabaron consiguiendo la aprobación de la Equal Pay Act y la película, muy interesante, ha sido la elegida precisamente por las oyentes de este programa, en una semana muy simbólica, aunque, bueno, creo que algo hicimos porque la introdujimos un poquito así. Estoy pensando que esta vez creo que no la sometimos a votación, pero habida cuenta de la semana que era, bueno... Como decía la Bordeta, habrá que empujarla para que pueda ser, ¿no?, la libertad. Bueno, pues en este caso nosotros igual hemos empujado la película para esta semana y bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad. He de decir que también la he visto un poco rollo maratón, porque sí que es verdad que ayer al final se alargó mucho la cosa y se hizo tarde, pero me ha gustado mucho porque refleja muy bien las cargas que tenían las mujeres y que muchas mujeres aún a día de hoy tienen, no solamente en el ámbito laboral, sino también en su casa, ¿no? Cuando ves a los hombres que se sienten perdidos porque no saben cómo limpiar su casa o cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Se sienten perdidos, pero lo intentan, ¿no? Que eso también es muy importante porque se ve la labor de cómo hay hombres que incluso llegan a apoyar también a estas mujeres, incluso habiendo separado incluso la fábrica. Pero no vamos a adelantar nada. Año 68, pero es que la sociedad, es verdad, está haciendo un gran trabajo con estos retos que tiene planteados. Bueno, en el año 68 estas costureras que trabajaban para la Ford, entre otras cosas, hacían los asientos de los automóviles y deciden ponerse de huelga y reivindicar sus salarios. Es una película que cuenta la experiencia de estas 187 mujeres trabajadoras de la planta Ford y que organizaron, además fue muy sonada, en protesta por la discriminación de género con relación al salario que percibían las mujeres en comparación con el salario de los hombres. Al final fue un hito decisivo para conseguir que la Ley de Igualdad Salarial del año 70 se aprobase en el Parlamento británico, pero claro, todo esto supuso también pasar numerosas situaciones bien incómodas. Así que están abiertos los teléfonos 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio, donde podéis también hacernos partícipe de vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido a vosotras esta película? Y sobre todo no tanto desde la perspectiva cinematográfica, porque ya sabéis que el ejercicio del Videoforum, que es un ejercicio colectivo, que tiene eso de atractivo, nos obligamos toda la audiencia a ver una película durante toda una semana y la analizamos no tanto desde la óptica de lo cinematográfico, que también el que quiera hacer el análisis desde esa óptica puede hacerlo, pero más bien sobre el mensaje que proyecta, ¿no? Así que 627-002-002. Bueno, la película elegida, Pago Justo, elegida esta semana para el Videoforum Cafetero. Que existe un procedimiento formal de queja ya planteado y el caso de las costureras será oído. Lo que no podemos hacer es permitir que se salten el turno. Peter, oiga, usted me conoce y no tengo ningún interés personal contra la Ford. ¿Tengo razón o tengo razón? Siempre ha sido muy justo. Exacto. Bien, somos hombres de mundo. Vayamos al grano. ¿Quieren
Volveremos a vernos dentro de 2 semanas. Monty. Escucha. Convocamos otra sesión. Volvemos a reunirnos aquí. Y entonces, en ese momento, nos garantizan que abordaremos la queja de las chicas. La cuestión es, Monty, de ese ¿no? modo, pueden volver con sus jefes y decirles que la huelga se desconvoca gracias a cómo se han llevado hoy las negociaciones. Nosotros volvemos con las chicas y les decimos que ahora serán la prioridad principal dentro de unas semanas. Me parece muy justo. Ya, pero yo no creo que las chicas estén contentas. Las chicas estarán bien, siempre que sepan que la dirección no las ha engatusado, que el sindicato establece los términos. Eso es lo importante. Chorradas. ¿Qué? Sí, porque es muy interesante ver también el papel de los sindicatos, cómo trataban de manipular, que bueno, entraron sin un gran convencimiento, por lo menos mayoritariamente, digamos, los grandes líderes del sindicato, aunque es verdad que también contaban con poderosos aliados las mujeres dentro del sindicato que les ayudaban también y que estimulaban que fueran adelante a la huelga y demás, ¿no? Pero se ve cómo en los sindicatos también está, el papel queda ahí un poquito... Bueno, se ven también los hilos del poder, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, porque sí que es verdad que se ven las dos caras, ¿no? En el sindicato. Se ve la cara de, bueno, pues una persona que está mucho más cercana al empresario y, de hecho, es el que habla por las mujeres porque se cree con el derecho de hablar por ellas, pero, sin embargo, el otro, que yo creo que tiene una labor muy importante en toda la película porque es la que impulsa y es el que ayuda a la protagonista a decirle, eres una líder y tienes que liderar este movimiento para llevar a cabo lo que no han conseguido nuestras madres. Y este sindicalista es muy importante y al final también les echa un cable, que es lo importante y lo que necesitaban también en ese momento, porque al final tenemos que entender que eso se enmarca en un mundo de hombres y era importante que un hombre pues también les echase un cable a ellas. Uniéndolo con lo que ocurrió ayer, con lo que vimos ayer, a mí, fíjate que hay una palabra que no me gustaba mucho, la utilización de la palabra empoderamiento, pero yo creo que no hay palabra que mejor describa lo que ha ocurrido, empoderamiento, en todos los sectores, ¿no? Porque había gente, y esto se ve muy claramente en la película, que decía, bueno, claro, pero la actitud de algunas mujeres que reivindican el feminismo desde una cierta arrogancia, y dices, es que en esto consiste el empoderamiento. En creerte el poder que tienes. En creer y ejecutar el poder que tienes. Y no quedarte, pues cuando se establece el debate, quedarte en segundo término. No. Claro que la ejecución del poder tiene algo de arrogancia. Es que el poder no es una cuestión democrática. El poder no está sometido. El poder también tiene algo de imposición, ¿no? Y eso es precisamente de lo que han estado abusando siempre los hombres, de lo que hemos estado abusando, ¿no? Bueno, de hecho, lo que decías, ¿no? De esa imposición, de imponerte. En este caso, si no se hubiesen impuesto, las mujeres no hubiesen conseguido su principal objetivo. Y creo que a lo largo de la lucha, no solamente de las mujeres, sino de muchos movimientos, si no se imponían, no hubiesen conseguido el objetivo que tenían. No podían esperar a que alguien se lo diese, lo tenían que imponer. Vale, pues vamos a seguir hablando ahora de eso. Despedimos a los oyentes que están conectados a través de las FMs. Pago Justo es la película hoy analizada por el Videoforum en una jornada absolutamente histórica, en una jornada que ha tenido una gran repercusión internacional, y vamos a seguir siempre flotando, con eso flotando sobre la imagen. Vamos a seguir hablando de todo esto, de la película Pago Justo, pero ya lo hacemos a través de Internet, porque los que estáis conectados a través de las emisoras FM, pues os despedimos aquí y abrazamos a toda esta audiencia que se incorpora cada día y os agradecemos muchísimo de corazón vuestra ayuda. Esto es La Cafetera, no estás sola. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds, ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. Decíais por Twitter, preguntabais si esto está basado en hechos reales, y justo El Salto Diario ha publicado una información hoy mismo y decía: unas costureras contra Ford, la huelga de mujeres que marcó el camino. Esta huelga de 1968 exigía igualdad salarial entre las trabajadoras y los trabajadores de Ford en Reino Unido. En 2010 esta heroica historia se hizo película y de momento su proclama está igual de viva que siempre. Así que sí, estaba basada en hechos reales. Basada en hechos reales, una película que además es una película muy entretenida, es una película muy agradable de ver, pero donde vemos esta reivindicación que tan bien conecta con los días que estamos viviendo. Lo siento, Albert, pero lo son.
Llevamos 3 horas aquí sentados. ¿Eso es lo que les importan las chicas? ¿Qué te da derecho a hablar de ello? No lo sé. Tomen. Echen un vistazo. Ahí tienen. Junten las piezas. ¿Vamos? ¿Eso es propiedad de la Ford? No diga estupideces. Tenemos que coger todas estas piezas distintas y averiguar cómo se colocan. Porque no hay plantilla, ¿verdad? Y tenemos que colocarlas y coserlas a nuestro albedrío para terminar el artículo. Lo mismo con el marco de la puerta y Dios sabe qué más. Esto no es trabajo no especializado, que es como nos han clasificado. Dios, hay que hacer un examen para entrar en nuestro taller. Por favor, señorita. No es señora O'Grady. Señora O'Grady, entiendo perfectamente sus quejas. Pues la verdad es que creo que no. Y no es difícil. Tenemos derecho a estar cualificadas. Y al salario que corresponde. ¿Por qué no presenta esto en la reunión? Espera, aún no he terminado. En cuanto al asunto de saltarnos los turnos, pusimos esta queja hace meses, ¿no es cierto? Pero ustedes no han hecho nada al respecto. Y todos sabemos por qué. Es porque las mujeres nunca han hecho huelga, esa es la razón. Así que pensaron que podían olvidarlo y que desaparecería el problema. Pues lo siento. Esto no va a ser tan fácil porque no vamos a rendirnos. Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos. No más horas extra. Y un paro inmediato de 24 horas. Y lo que pase después depende de ustedes. Dice realmente... Si me disculpan, tengo que marcharme. Muchas gracias. Dice realmente, bueno, en Twitter, con ese hashtag almohadilla, la cafetera 8M histórico, dice, me encantó la película, me gustó mucho el problema que plantea sobre las cualificaciones, porque hay trabajos que siempre denominan que ¿qué es un trabajo no cualificado? Dice, esto ha pasado mucho tiempo con la construcción, es algo en lo que han reparado bastantes personas aquí por lo que estoy viendo en Twitter, que reparan precisamente cómo con la excusa de la cualificación, pues siempre se contribuye a precarizar las actividades laborales, ¿no? Bueno, de hecho, nos preguntamos ahora, en 2018, cómo puede ser, ¿no?, que un hombre y una mujer cobren distinto haciendo el mismo trabajo. Bien, pues yo creo que es gracias a trampas, por así decirlo, como las que viven en este caso las protagonistas de la película. Porque al final estás haciendo el mismo trabajo y estás cobrando una miseria porque te han puesto en otra categoría. A través de triquiñuelas como esta, pues consiguen que por el mismo trabajo una mujer y un hombre cobren distinto. Así que sí es real, fue real en esta época y hoy nos lo contaban en la película. Y así vemos cómo esta agrupación de mujeres costureras llegan a Westminster reivindicando estas mejoras salariales. ¿Vemos lo que se ha conseguido en los últimos 12 meses? 26.000 huelgas en el Reino Unido, con la pérdida resultante de 5 millones de días de trabajo. Los sindicatos y las empresas apenas hablan entre ellos. Los niveles de productividad están por los suelos. Y nuestra balanza de pagos en un estado catastrófico. No creo que esto sea para descorchar champán, ¿verdad? Gracias. Ya pueden irse. Estás aquí. Te olvidaste el termo. Te quiero, David. Yo también a ti, cariño. Suerte. Que no decaiga, chicas. Gracias, cariño. Gracias. Mónica, esto es... Gracias, cariño. De nada, cielo. Estoy contenta con esto. Es una fiesta. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de madres? Vaya, mira qué culito. ¿Cómo lo lleváis? No va mal. Adelante, buena suerte. Hasta luego. Vamos, señoras, que se os oiga. Gracias. La película del año 2010, dirigida por Nigel Cole y con el guión de Billy Ivory, y que coloca el foco en esta movilización. Y ahí vemos la relación con los sindicatos de esta fuerza laboral tan importante de las mujeres, y cuando se empiezan a dar cuenta de que se van organizando, que tienen capacidad de organización y una capacidad de movilización que, claro, pone en entredicho también toda la estructura de la propia compañía, de la propia empresa. Sí, de hecho, la fábrica, lo que acaba pasando es que, bueno, vemos lo que se ve muchas veces cuando hay una reivindicación, y es que consiguen confrontar incluso a las propias trabajadoras entre ellas y también a las propias trabajadoras con sus maridos, porque sí que es verdad que hay muchos casos en los que ellas y ellos trabajan en la misma fábrica, en la fábrica de Ford, y entonces se paraliza el trabajo. Y eso al final es una medida de presión
para decirles a ellas, mirad lo que habéis hecho, ya no hay dinero para la luz, ya no hay dinero para comprarles ropa a los niños, y todo es por vuestra culpa, y al final recae todo ese peso sobre ellas simplemente por reclamar un derecho que no es un privilegio. Buenos días, Resistencia. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Respecto a la película, un comentario, bueno, 2 cosas breves. 1, el lenguaje. Cómo hablan de ellas como las chicas, las chicas, las chicas. Y la mayoría de ellas son mujeres hechas y derechas, adultas que crían familias. A medida que avanza la película y que la reivindicación va tomando cuerpo, empiezan a hablar de ellas como las mujeres. Y también el personaje de la esposa del directivo, esta mujer que ha estudiado en la universidad y que lo único que se espera de ella es que esté muy mona, que cocine muy bien y que sirva a su marido. Y respecto a las mujeres que trabajan, ellas trabajan, pero es que se ocupan de todo lo demás. La doble jornada. Os dejaré la comida preparada, no me acordé de hacer la colada. ¿Cuántas cosas nos suenan ahora? Y claro, porque a pesar de que hablamos una película que retrata una situación de los años 60, pero no han cambiado tantas cosas. Nos encontramos con que son estereotipos que se repiten permanentemente en un montón de lugares, ¿no? Yo creo que en esto hemos avanzado, porque sí que es verdad que el hombre ya no solamente tiene la labor de trabajar, sino que también hace tareas en casa, y en eso creo que hemos avanzado muchísimo, sobre todo porque nuestras abuelas nos insistieron y nos dijeron, sed independientes, no podéis depender de un hombre y tenéis que hacer las tareas juntos, pero sí que se demuestra algo, y es que algo pasa cuando las mujeres paran. Y cuando las mujeres paran se demuestra lo que hemos demostrado también esta semana, y es que el mundo se para. Y en este caso lo vemos en pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que pasan en todas las casas en ese momento. Ella llega y ve toda la casa, no voy a decir destrozada, ¿no? Pero ya hay un caos porque él no sabe hacer nada en ese ámbito. Y eso también yo creo que hace al propio hombre darse cuenta de lo inútil que es en su propia casa, y le hace también reaccionar. Esta disputa no tiene nada que ver con el nivel de cualificación que tengáis. La Ford decidió pagaros menos dinero porque puede hacerlo. Tienen permitido pagar a las mujeres un salario menor que a los hombres. En todo el país, Rita, las mujeres ganan menos porque son mujeres. Siempre seréis las segundas. Siempre pelearéis por las migajas de la gran mesa hasta que tengáis... Salarios iguales, sí. Sí. ¿Y por qué eso es tan importante para ti? A mí me crió mi madre. A mí y a mis hermanos. Trabajó toda su vida. Y pagaba a mi tía Lil para que nos cuidara durante el día. Y fue duro. Sobre todo porque ganaba menos de la mitad de lo que ganaban los hombres en la fábrica por hacer el mismo trabajo. Y nunca se cuestionó que pudiera ser diferente. No para ella. Sí. Alguien tiene que impedir que estos cabrones explotadores sigan haciendo lo que llevan haciendo durante años. Y tú puedes. Tú puedes, Rita, créeme. ¿Y qué hay de Connie? Es nuestra representante. Votamos por ella. Pero esto necesita una líder. Alguien que inspire a las chicas. Que ponga las cosas claras. Y esa no es Connie. No en este momento. No estando George como está. Ya. He hablado con ella. Está contenta de dejar que lo intentes. Más que eso. Así que también había sindicalista aliado, pero además me hace mucho sentido esa reflexión que hace. Dice, ¿por qué tú lo apoyas? Y dice, porque yo fui criado por mi madre. Yo me siento bastante identificado con esa posición. Yo creo que no es la misma óptica, la misma perspectiva que tienes sobre los derechos ajenos en realidad, pero los derechos de las mujeres cuando vives en un entorno femenino, en un entorno además feminista, y la mirada que tienes sobre esto ya es necesariamente diferente, ¿no? Pero ahí vemos el aliado sindicalista que propone a la protagonista que sea ella quien impulse esta movilización. Sí, porque además ella le pregunta, pero tú, ¿por qué estás tan implicado en esto? ¿Por qué quieres que yo lidere este movimiento y estás tan interesado en esto?
Y yo creo que refleja muy bien que, bueno, pues que es uno de los pocos hombres que en ese momento se da cuenta de la importante labor que hacen las mujeres y de lo indispensables que son para que una sociedad funcione, y por eso mismo le dices que, a ver, es que a mí me ha criado mi madre y yo he visto lo que ha tenido que sufrir ella para criarnos, y al final los hombres no pueden vivir sin las mujeres en muchos de los sentidos, y ese era un ejemplo. Hola cafetera, soy Quique Pinel. Propuse esta película Pago Justo porque me pareció muy entretenida, con un regusto a Pride, que la descubrí gracias a la cafetera y muy adecuada para esta semana. Solamente quería señalar, contextualizando, que para lograr la equiparación salarial hizo falta un gobierno laborista y una ministra mujer como Bárbara Castle, la reina roja. Creo que la película refleja muy bien la importancia de esta condición, de que hubiera una ministra mujer, y logró algo que luego Margaret Thatcher, que fue barriendo con todos los derechos y avances sociales, no pudo volver atrás. Por otro aspecto, creo que los sindicatos quedan un poco reflejados, que el feminismo les desborda, y me parece que es lo que ha pasado en esta huelga feminista. Los grandes sindicatos, UGT y comisiones, con su paro de 2 horas, se han visto desbordados por los millones de mujeres que han decidido hacer una huelga seria para reivindicar sus derechos. Un saludo, cafetera. Un aspecto de la peli que me parece interesante es que, si bien el coraje de estas mujeres costureras es muy meritorio e inspirador, para lograr avances reales es decisivo contar con aliadas en puestos de decisión e influencia, como lo fue en este caso la ministra laborista. Y no solo en política, sino también en los consejos de administración de empresas y en los medios de comunicación, en puestos que tengan la facultad para decidir tanto contenidos como enfoques. De ahí la importancia de las listas cremallera, las leyes de cuotas y los demás sistemas dirigidos a lograr la paridad. Es verdad, es un aspecto muy importante en la película, y me llama la atención que hayáis puesto varias personas el mismo foco, el foco en el mismo lugar, ¿no? Y tenéis mucha razón, realmente. Tiene que haber mujeres, por eso las listas cremallera, por eso las leyes de igualdad son tan necesarias, ¿no? Y cuando decían, no, claro, es que la discriminación positiva, el debate que hubo en este país con la discriminación positiva. Y sigue ¿no? habiéndolo, por desgracia. Sí, porque... No, los méritos, claro, los méritos que dependen muchas veces del acceso que hayas tenido a la educación y por lo tanto, y ahí hasta el final, ¿no? Además, esa es la misma discusión de siempre, porque te dicen, ¿por qué tiene que haber discriminación positiva? ¿Por qué tiene que haber feminismo? Entonces tienes que explicarles, yo lo explicaba como en una escalera, ¿no? Como en escalones. Entonces yo decía, si el hombre está un escalón por encima, la mujer va a tener que necesitar un impulso para llegar a esa igualdad, porque no va a llegar solamente por inercia. Hay que forzarlo, hay que impulsarlo. Y yo decía, y para eso es necesario el feminismo. Bien, y para hacerlo también necesitamos medidas feministas, como era el caso de la discriminación positiva y el caso de las listas cremallera, y todos esos elementos que desde la política se tienen que exigir para intentar que nosotras lleguemos al escalón que están los hombres. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que al final el debate se pierde, ¿no? con ciertas personas porque no llegan a querer entenderlo. Pero yo creo que cada vez lo estamos dejando todavía más claro, y de hecho la manifestación de ayer fue un ejemplo muy claro. No, después efectivamente de lo que ocurrió ayer, pero claro, la historia también se remonta a todos estos movimientos pioneros y todas estas mujeres que en lugares como aquella fábrica de la Ford, año 68, en un contexto político, social muy complicado, donde una buena parte de las mujeres ni siquiera trabajaban, con lo cual ver a otras mujeres como referentes de esa movilización también les provocaba muchos problemas entre el propio movimiento. Por eso decía antes, una de las grandes conquistas, y creo que no suficientemente remarcadas hoy en los medios de comunicación, de lo que ocurrió ayer, es la conciencia colectiva de género. De no, es que nosotras, esto ayer cuando lo escuchaba de dos chicas tan jóvenes diciendo, no, es que no vamos a tolerar más esto, conciencia colectiva de que somos nosotras parte de un género que además está en clara desigualdad, y que esto se extienda a tal velocidad. Creo que había unas encuestas ayer que hablaban del 80 y tantos % de apoyo de la sociedad española a esto. O sea, ya se ha vuelto mainstream, y a partir de ahí, claro, la explosión de reivindicaciones es inevitable.
Sí, porque de hecho muchos habéis destacado eso, ¿no? El público joven que estaba en las manifestaciones. Muchas veces se habla de que si la gente joven ya no está interesada en la protesta. Bueno, a lo mejor es que había que incidir en este tipo de protesta. Y de hecho lo hablaba con Pilar y me hacía la pregunta de si esto puede ser el principio de un año de protestas. Lo hemos visto con los pensionistas que nos han dejado con la boca abierta a los medios de comunicación. Creo que también la manifestación de ayer nos ha dejado con la boca abierta y creo que a lo mejor puede ser el principio de un año de protestas. A lo mejor está despertando la sociedad española en distintos ámbitos o a lo mejor nos quedamos aquí. Es difícil de saber, pero lo que sí, a mí hay algo que me llama la atención. Primero los pensionistas, las mujeres, pero en el foco final está el 15M. Desgregado, ahora separado, ahora con movimientos individualizados, pero esto tiene toda una semilla. Y tiene que ver con el día en que la mayor parte de los y las ciudadanas de este país dijeron basta y se movilizaron en las plazas. Y muchas de la gente que vemos ahora en la calle tienen esa reivindicación como planteamiento de partida o como evocación final de inicio de esto, ¿no? Así que cuando hay quien dice, bueno, pero ¿qué ha pasado con el 15M? Lo que vimos ayer, lo que hemos visto con los pensionistas, lo que estamos viendo en Murcia, lo que hemos visto en el Gamonal, lo que estamos viendo con la actividad política de nuevos partidos y de cómo esto está cambiando la propia filosofía de los partidos, incluso a los tradicionales, que les obliga a cambiar la propia estructura de hasta las empresas más conservadoras, hasta la banca, la renovación generacional que se ha producido, la caída del rey de España y la sustitución por el hijo en un momento en el que en cualquier otro país podría haber estado 15 o 20 años más, o los que hubiera aguantado, no sé cuánto. Pero es decir, que la semilla es mucho más importante. Ahora, no esperéis que esta reflexión la hagan los grandes medios de comunicación abrazando el movimiento 15M y aceptando la conquista que supuso, ¿no? Pero habrá una generación que es la que participó, que algún día escribirán esos medios de comunicación y algún día entonces serán los encargados de contar qué es lo que se construyó. Y que muchas veces esas semillas se van convirtiendo en fruto de una manera muy silenciosa y muy poco a poco, pero van creciendo y creciendo y creciendo. Ya lo decía una pancarta que vi ayer que decía: quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas. Y hay que tener cuidado porque muchas veces las cosas silenciosas acaban haciendo mucho ruido. Las trabajadoras en huelga de la fábrica Ford de Dagenham llevaron hoy sus protestas a Westminster y algunas no necesitaron mucha persuasión para demostrar su encanto femenino a los fotógrafos. La política es interesante cuando te metes en ella, ¿saben? Lo siento. ¿Cuánto tiempo estáis dispuestas a estar en huelga? Tiene que estar empezando a notarse, El ¿no? tiempo que haga falta. ¿Su marido la apoya en todo esto? Sí, señor. Sí, sí, claro que me apoya. Y a todos. Apoyamos a los hombres cuando ellos fueron a la huelga. Sí. ¿Le molesta haber sido descrita como la revolucionaria de Revlon? ¿La han llamado para hacer de modelo en alguno de sus anuncios? Oh, para nada. Creo que está hablando con la chica equivocada. Verán, no, prefiero concentrarme en el tema de la huelga, si no le importa. Lo que hace esta huelga diferente es que no se trata de un acuerdo específico sobre salarios. Es magnífica, ¿eh? Todo lo que rodea la Sí, discriminación por el sexo. lo está haciendo muy bien. Soy Lori Cannon, BBC Noticias en Westminster. Ha hablado de ti en la tele, Eddie. Te lo aseguro. Tienes una mujer fantástica. Vale, tengo que marcharme. ¿Qué? ¿Tan pronto? Tengo que dar de comer a los niños. Rita me dijo que no volvería hasta las 6, así que tengo que ocuparme de ellos. Ponte el delantal. Cállate. Magnífico golpe. Dile que acabe con esto. Ya ha durado lo suficiente. Los bateadores están ganándole la partida. No creo que lo estén alargando deliberadamente, George. Para vosotros está bien. Para mí es diferente. No puedo aguantar esta huelga, cabrona. Sí, ya lo sé. Y llegarán a un acuerdo. Años 68, principio de los 70, y allí la protesta, y vemos, claro, tantos elementos de conexión con lo que estamos viviendo estos días que realmente resulta pavoroso ver lo poco que ha avanzado la sociedad en algunos aspectos. En otros ha mejorado muchísimo, como es evidente, ¿no? Y tampoco estamos ciegos, pero hay cosas que cuando uno las conecta dice, es que ha pasado ya mucho tiempo, ¿eh? Y además aquí se ve el debate entre los propios hombres, cómo ellas no solamente introducen en el debate los derechos de las mujeres, sino que también remueven las conciencias de estos hombres. Uno de ellos, que es la pareja de la protagonista, de quien lidera el movimiento,
está totalmente a favor de apoyarla y sobre todo de facilitar que ella pueda dedicar tiempo a la lucha. Y él, pues, bueno, dice, me tengo que encargarte de los niños porque ella no va a poder venir a esta hora y tal. Pero vemos también que hay resistencias, porque siempre va a haber resistencias. Lo decía Leire Pagín esta semana aquí en el programa. Decía, siempre ha habido resistencias y siempre las va a haber, evidentemente. Siempre las va a haber. En este caso era otro marido de una de las mujeres que estaba en huelga y que estaba harto y no podía soportar que su mujer pues perdiese ese tiempo en una lucha que él no consideraba suya. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que haya hombres que sí que vean que eso es parte de su lucha y hombres que no la ven y por tanto quieren torpedearla y bloquearla. Hay algunos elementos que me llaman mucho la atención. El afán de algunas personas por minimizar, por reducir las imágenes que vimos ayer. Y dicen, bueno, pero no hubo seguimiento. Incluso había algún osado en Internet que se atrevía a calificarla de fracaso, la manifestación. Y claro, a la vista de las imágenes resulta no ya bochornoso, es literalmente patético. Pero es que además resulta verdaderamente llamativo y es encomiable ese afán por reducir algo que no es más que una conquista, porque el feminismo no es una opción, es una cuestión de justicia, es justicia pura y simplemente, y hay que entenderlo como tal. Así que, bueno, entiendo que también tiene que ver con la pátina política que se introduce en todo debate en España y que eso lo distorsiona todo. Sucede en otros países también, pero aquí concretamente lo vivimos con mucha proximidad. Pero claro, cuando vemos que por el hecho de que hayan tenido más o menos protagonismo algunos partidos políticos hace que el debate se distorsione mucho. Pero lo de ayer fue un éxito sin paliativos, fue una gran conquista social y fue sobre todo un extraordinario ejercicio de empoderamiento de la mujer, que ha gritado basta y ha dicho que se ha acabado la desigualdad. Y a partir de ahí, el éxito de la convocatoria es numeroso, porque además es verdad lo que está diciendo Malaguila, por ejemplo, en Twitter, utilizando este hashtag, #la cafetera 8M histórico. Y dice, bueno, ayer estaba demasiado cansada para valorar esto, pero hoy echando un vistazo dice, no sé qué me hace más llorar, si las fotos de la manifestación de Madrid, que es una gran ciudad, o las de una aldea alcarreña que estaba hasta arriba, porque es transversal, ha llegado a todos los lugares de España, todas las mujeres en este país, la mayor parte de las mujeres saben de la necesidad de cambiar el paradigma y todas ellas lo sufren. Habrá quien diga no porque lo está patrimonializando un partido político que no es con el que yo me identifico, no porque... Pero en la idea general todas las mujeres coinciden porque todas las mujeres están sufriendo las consecuencias de la desigualdad y de la injusticia. Bueno, de hecho, el triunfo de los resistentes al movimiento feminista, de aquellos que no quieren entrar al movimiento feminista, el triunfo de ellos es politizar este movimiento y que entonces haya mujeres que no quieran ver las cifras, que no quieran ver la situación de desigualdad en la que viven y entonces estén nubladas por otros elementos políticos. Porque no hay que olvidar que al final Inés Arrimadas sí que es verdad que se perdió en ese pequeño punto del manifiesto que en realidad no era tan relevante como para tapar la necesidad de que las mujeres parásemos en este país al menos por un día. Era solo un día y puso delante un elemento que no era tan importante y no podía tapar de esa manera un movimiento que hemos visto que es imparable. Pero tú fíjate, a pesar de la imagen tan brutal que vemos hoy en los medios de comunicación, a pesar de los problemas históricos que arrastramos y que también se visibilizan en esta película Pago Justo que hoy estamos analizando, pero todavía hay gente que tiene unas posiciones, claro, lo hacen anónimamente en la red. Hay que ser un poquito más valiente en la vida. Pero no voy a retuitarlo porque tampoco quiero que alimentar su pero fíjate la visión. Un secuestro está utilizando nuestro hashtag, #la cafetera 8M histórico. La democracia consiste en esto y además consiste en escuchar a los demás y además es positivo que los discrepantes participen también del hashtag porque hacen que sea más visible y eso le da una enorme notoriedad. Dice, un secuestro del Día de la Mujer único en el mundo, una huelga política marxista sin precedentes, unos políticos y medios públicos sumisos y entregados ante tanta falacia, pero una mayoría inmune que no participó harta de tanta demagogia y mentiras. Dicen, sí,
medios públicos sumisos y entregados ante tanta falacia, sobre todo los medios que tanto lo han apoyado, porque cuando se han visto ya arrastrados por el tsunami no les ha quedado más remedio, igual que a una buena parte de la clase política, pero algo deberías escuchar a las mujeres de tu entorno, un poquito. Pero además da igual, quiero decir, al final da igual que haya resistencias a esto. Yo creo que la mayor expresión de ignorancia hacia estos elementos la vimos ayer, y es que las mujeres pararon más allá de que se les acusase y se les dijese que tenían que hacer una huelga a la japonesa trabajando más, que tenían que hacer una cosa, que tenían que hacer la otra. Ayer fue también una demostración de que se está ignorando a esos paternalismos y a esas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer. No te necesitamos que nadie nos diga lo que debemos o no debemos hacer, y ayer lo demostramos. Por tanto, pueden escribir los tweets que quieran, pueden decir lo que quieran, pero esto trasciende más allá de un pensamiento ideológico, ¿no? Es un pensamiento político en sí mismo, incluso. Pero está muy bien, dice Beatriz Fleur, dice... He hecho yo una interpretación libre del acento francés. Muy bien, muy bien. No, porque no sé cómo porque seguramente sea Beauty Fleur, pero... me encanta el francés. Eso ¿sí? ¿Cómo suena? Sí, me habría gustado aprender francés. Bueno, en Francia también pararon. Bueno, pararon en casi todos los países, pero si el movimiento es global. Si es que parte de la ceguera española, pero en esta cosa tan pequeña y tan pacata que vivimos y con esta, pues eso, con esta ceguera, fue la de no darse cuenta de que esto era una llamada global. Yo por eso he insistido tanto. 177 países, entre hoy portada del New York Times, por ejemplo, manifestaciones en Turquía, un montón de países árabes donde participaron miles de personas por todo el planeta, pero aquí decían, esto lo ha convocado Podemos para luchar contra el gobierno, y dices, por todo el mundo, ¿no? Vaya capacidad de movilización que tienen, se han vuelto verdaderamente poderosos. Dicho lo cual, es verdad que Podemos ha sabido leer muy rápido a la ciudadanía en esta ocasión, y lo han sabido ver que el movimiento trascendía a la política. Esto es algo, por eso antes reivindicaba un poco el legado de Zapatero, porque es algo que he defendido mucho tiempo, que hay partidos políticos que no son capaces de leer a los ciudadanos, de leer lo que está ocurriendo. De la misma manera que creo que hay que hacer un esfuerzo por comprender que el mundo laboral ha experimentado importantísimos cambios y hay que ofrecer futuro a la gente y decirles, el mundo ofrece nuevas oportunidades, ofrece nuevas relaciones, ofrece muchas cosas, y hay que atender hacia adelante, mirar hacia adelante, pero de la misma manera hay que saber leer a la ciudadanía, y no han sabido leer a la ciudadanía. Y en esto, primero, Ciudadanos ha patinado flagrantemente, ha pegado un patinazo raro en un partido joven, que tiene mucha gente joven y que está observando lo que está ocurriendo y que ve las corrientes y las mareas alrededor, porque es que esto se percibe, si es que no es muy difícil ver. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando aquí en el programa de que iba a ser una manifestación por lo menos muy visible, histórica? No sé si de esta dimensión, porque yo tampoco se puede decir que haya sorprendido, porque se veía en las asambleas, se veía en la gente joven, en el debate público, el debate de las mujeres, el impulso del Me Too en Estados Unidos, pero es un movimiento global. Y aquí lo que pasa es que se ha tratado de descalificar atribuyéndoselo a Podemos, lo cual, bueno, pues siempre nos pasa esto, pero efectivamente también se ha dado en Francia. Bueno, pues tuiteando, la parte del recorrido que pudimos hacer nosotros, ni una bandera de ningún partido político, entre otras cosas porque nadie se atrevió a sacar una. Dice, pero eso sí, vimos algunos de los sindicatos. Bueno, la bandera que sí vimos nosotros fue la de las oyentes de la cafetera. Qué fuerte. Una gran, lo que nos parecía una pancarta. Además, entre tanta gente, gigante. Yo dije, qué casualidad. Una bandera de la cafetera. Muy bien, ahí sí, la resistencia cafetera siempre visible, siempre... La verdad, qué orgullo. A mí cuando me enviaste la foto, que yo no lo vi, yo estaba en la parte de atrás de la manifestación, me encontré con muchísimas oyentes, y se acercaron muy, muy, muy cariñosas, pero no había visto la y cuando vi la foto me quedé alucinado, Mary, alucinado. Pues imagínate yo, que iba a buscar a una amiga, encima no la encontraba, y entonces vi la pancarta, nos hicimos ahí una foto, y bueno, pues ahí estaban esperando al resto a que viniesen, pero además la pancarta de decir que estaba muy bien hecha, ¿eh? Nos tenéis que decir cómo lo habéis conseguido, porque la próxima tendremos que hacerla para el día de la desvirtualización,
Podríamos hacer una pancarta. Pero Por igual no nos cierto, dejan entrar ya en el retiro. Bueno, sí, vamos a verlo. Bueno, concluimos con la película y hablamos un poquito de la desvirtualización, si te parece, porque tenemos que elegir un día. Vamos a ver si ahora aprovechamos y lo hacemos en directo con ayuda de las oyentes. Pero, en efecto, Pago Justo, esta película en la que nos encontramos cómo se retrata esa situación de desigualdad en una fábrica de la Ford, las costureras, quienes se encargaban de confeccionar, entre otras cosas, los asientos, se ponen en marcha, desarrollan una huelga para cobrar igual salario que los hombres que ejecutan trabajos similares y consiguen un clamoroso éxito después de mucha batalla. En política, algunas veces hay que jugar a largo plazo. No somos políticas, somos trabajadoras. Y usted también. Muy bien. ¿Qué haría falta para que volvieran? Disculpe. Ese algo sólido. Y escúcheme bien, digo algo, no digo todo. Necesitaríamos una garantía de que vamos a conseguir igual salario. Y mientras tanto, tenemos que acercarnos mucho más al sueldo de los hombres. Ahora, en la Ford. ¿75%? 90. Al menos. Me están poniendo en una difícil posición. Estoy encantada de anunciar que, después de nuestra charla de esta tarde, las 187 costureras de la Ford volverán al trabajo el 1 de julio. Recibirán un aumento inmediato de salario de 7 peniques la hora, lo que las pondrá al 92% del salario básico. No obstante, esto no es todo. Como resultado de nuestra discusión, hoy quiero confirmar que el gobierno apoya totalmente la creación de un acta de igual salario y para el otoño de este año garantiza una legislación apropiada para asegurar que esa acta se convierta en ley. Gracias. Hola, cafetera. La película de esta semana refleja muy bien que los derechos se consiguen luchando, pero que esa lucha tiene que ser algo colectivo, porque una persona sola, por muy bien que hable y por muy buen líder que sea, tiene altibajos, y si no hay gente detrás apoyándole, pues no se consigue nada. Pago Justo, la película, año 2010, una película analizada hoy en la cafetera. También tenemos que ver ahora qué otras películas podemos proponer para la semana que viene que tengan alguna conexión con la actualidad, que también es muy interesante siempre que puedan estar conectadas, como ha sucedido este caso que también entronca con lo que estamos viviendo y con esta revolución tan histórica que se está viviendo. Por cierto, Pago Justo, claro, es una película que retrata una situación del año 68 en el Reino Unido. Pero es que los años 60, el año 68, donde se vivió esa gran revolución cultural en el mayo del 68 en Francia, claro, todo esto se produce al calor de una sociedad que está hastiada, que está agotada, se produce en el contexto francés. Después, en la película lo que retrata es una situación laboral en Inglaterra que estaba bebiendo ya de esas reivindicaciones, como sucede aquí en España. ¿Quién sabe si lo que vimos ayer no será contado dentro de 30 o 40 años en alguna película como el inicio, el estallido de una gran conciencia colectiva frente del feminismo y frente a la desigualdad? Así que una gran película para esta semana. Bueno, y de hecho plantea que sí sirven para algo las huelgas y sí sirven para algo las manifestaciones. Ayer algunas personas cuestionaban, ¿no?, el sentido de la huelga, decían que para qué servía la huelga, para qué servía la manifestación o para qué servían los paros de 2 o 3 horas. Bueno, pues sirven para este tipo de cosas, y si tenemos que ver una película para darnos cuenta, basada en hechos reales, para darnos cuenta, pues bueno, bienvenida sea. Yo creo que demuestra que sí es posible cambiar las cosas si tú crees firmemente en que ese es un derecho y no un privilegio lo que estás reclamando. Y se demuestra perfectamente. Al final consiguen su cometido. Más allá de las resistencias y más allá de los impedimentos que le está poniendo la sociedad, al final consiguen dar en la clave
para conseguir su objetivo y reivindicar que lo han conseguido con esta película. De hecho, tú decías, bueno, es que a lo mejor se estudia, ¿no? Incluso los libros de texto, o lo vemos en una próxima película, lo que ocurrió ayer, 8 de marzo de 2018, una fecha que no se nos va a olvidar. Bueno, yo, cuando terminamos la manifestación, iba con unas cuantas amigas, tenemos más o menos la misma edad, y les decía, bueno, ya tenemos algo que contar a nuestras hijas y a nuestros hijos el día de mañana, o a nuestros sobrinos o nuestras sobrinas, porque ya podremos decir que hemos estado en un sitio en el que estábamos orgullosas de estar, y será, como decíais por aquí, será el nuevo yo estuve delante de los grises, ¿no? Bueno, pues yo estuve en la manifestación del 8 de marzo de 2018. Pues así es, así fue, y estas son las raíces, la semilla, cómo ha comenzado a germinar del cambio. Bueno, la película Pago Justo, la película elegida por este programa para el Videoforum Cafetero. Y así nos vamos a marchar, pero primero, eso sí, estábamos hablando, ¿cuándo se puede hacer la desvirtualización? Vamos a repetir, la desvirtualización de la cafetera, y además tiene que ser una asistencia masiva. Si el año pasado se celebró a mediados de mayo, vamos a reproducir también la fecha. Estoy viendo que además el día 12 es sábado, 12 de mayo, sábado. Me parece una fecha maravillosa para elegirla. Probablemente repitamos en el mismo lugar. Yo creo que es un sitio, claro, depende, a ver qué tal tiempo se prevé que haga. Pero en todo caso, 12 de mayo en Madrid, 12 de mayo, y frente al Palacio de Cristal en el Retiro nos volveremos a juntar. Si el año pasado asistió tantísima gente, esperamos que este año no seáis menos. Así que aprovechad para reservaros un fin de semana en Madrid, para que nos podamos abrazar, para que nos podamos encontrar, para que podamos desvirtualizar la cafetera. La fecha, 12 de mayo, ya podemos empezar a moverlo y podemos empezar a buscar los permisos para juntarnos en el Retiro, y podemos aprovechar también una oportunidad para conocernos, para conocer a la gente de la Resistencia de todos los lugares, y los que viváis fuera, pues es una muy buena oportunidad para venir a Madrid. Habrá otras ocasiones donde haya que hacerlo en otros lugares, no cabe ninguna duda, pero vamos a ir poquito a poco construyendo esto, porque si no va a ser también un poco loco, y además... Bueno, pero si lo decimos, ya nos forzamos para sacar un pequeño hueco estos días para intentar organizarlo. Sí, así que 12 de mayo, reunión, gran desvirtualización anual de la cafetera. Hay otras que se hacen cada cierto tiempo, recurrentemente. Ahora se hacía una en Canarias, se ha estado haciendo en Gijón otra, Galicia, Cataluña, que es muy activa, también en las Baleares, así que bueno, sabemos que es bastante recurrente en el sur de España también. En fin, hay muchísimas, incluso hay un colectivo en Portugal, gente en Londres, en fin, que se organizan y quedan habitualmente. Pero el 12 de mayo, encargaos por favor de comunicarle esta fecha a las y los oyentes de la cafetera con los que coincidáis, tanto en las redes sociales como en vuestra vida cotidiana. El 12 de mayo es la fecha reservada para encontrarnos en este gran abrazo que supone la desvirtualización, y así nos podemos ver las caras, nos podemos dar cariño mutuamente. 12 de mayo en Madrid, muy probablemente en el centro del Retiro, pero si no buscaremos otro lugar, pero muy probablemente en el corazón del Retiro, junto al Palacio de Cristal, que es un lugar que nos apasiona para poder juntarnos, que escenifica muy bien lo que representa la cafetera en una zona boscosa, como este gran bosque de Sherwood, en este gran claro donde se juntan las proscritas cuando llega el momento de desayunar en comunión juntos. Así que, oye, que es una buenísima excusa para pasar un fin de semana en Madrid, que seguro que podéis ver el TIS en el Museo del Prado. Hay un montón de opciones culturales, salir un poquito, divertíos, buscar un hotelito, tener un fin de semana romántico, en fin, que se os escuche, que os escuchen los vecinos del hotel, en fin, lo que es la vida, disfrutar de la vida. Así que empoderaos y veníos el 12 de mayo, y aprovechar y traeros a vuestras parejas, a vuestras amistades, a quienes queráis, y hagamos de esto una gran fiesta y visibilicemos el gran cariño que compartimos aquí cada mañana. Está bien, hombre, ¿no? Mientras haga el mismo tiempo que hizo, que fue un día espectacular. Sí, bueno, a algunas personas yo vi a Celemina, que les pegó el sol, pero bien, ¿no? Hay gente que salió con la cabeza bien torrada. Era engañoso. Yo vi ahí a Pachi Freites, que salió con la frente tostada, y a Enrique Quesada, que salieron ahí. Pero sí, claro, porque había gente más precavida. Había una mujer que traía que era como un paraguas solar, una cosa así. Entonces ahí sí, yo vi algunas cosas alucinantes. Pero, bueno, no sabemos qué día va a hacer. En todo caso, ante la duda,
Mira, dice José David, ¿me puedo llevar la niña? Hombre, claro, por favor, que sí. las jóvenes resistentes siempre son muy bien recibidos, muy bienvenidos, porque nos gusta además que estén ya preparándose para el tal. Repartiremos pegatinas de la cafetera, únicas y exclusivas para ese día, así que es muy importante también. Y habrá recuerdos. El año pasado nos trajeron hasta chapitas. Bueno, ¿sabes que ayer se me acercó un oyente y me dice que soy de la Resistencia? Y dice, mira, lo llevo a buena gala. Y me enseñó que llevaba la chapa de la cafetera, la chapa de la desvirtualización. Ayer en la manifestación del 8M. O sea, estaban muy cotizadas esas chapas. Claro, porque, bueno, fueron 2 oyentes que trajeron una bolsa llena de chapas y las empezaron a repartir. Si no me equivoco, ellos vivían en Italia, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y luego un montón de gente que trajo productos de sus regiones, que eso a mí me encantó. Yo me hinché a comer. Pero traía, decía, bueno, pues nada, para la bolsa, que me lo llevo para casa, porque luego nos lo repartimos aquí en el equipo, pero gente que trajo café también y gente que traían pues de todo, porque hasta guindillas mexicanas, una mujer que vino de México, te he traído estas guindillas desde mi país. Bueno, pero es que sucedieron cosas alucinantes, o sea, una persona que vino en moto 8 horas desde Barcelona solamente para la desvirtualización, gente que se vino desde Canarias, que cogió el avión expresamente para la desvirtualización, gente que vino de Latinoamérica, que hizo coincidir el viaje con la fecha para poder asistir a la desvirtualización. Así que, bueno, seas de donde seas, del lugar de donde vengas, aquí te estaremos esperando con los brazos bien abiertos. 12 de mayo. Ahora estaba pensando, ya que están formados los grupos de Barcelona, Granada, de Madrid, de tal, podéis organizaros también, a lo mejor os podéis ayudar entre vosotros para venir en grupo, no lo sé. Podéis hablar entre vosotros y vosotros os organizáis para venir. Y luego también vamos a repetir la experiencia como hicimos. Haremos un grupo de acogida también para aquellas personas que aparezcan solas y que se puedan incorporar directamente al grupo de embajadoras y embajadores de la cafetera. Y luego pedimos también al resto de las personas que asistan que cuando vean a alguien solo traten de incorporarlo también a su grupo, sumarlo, porque era un ejercicio maravilloso verlo desde arriba, ver cómo la gente bonito. Abrazaba a los que se encontraban solos. Vente con nosotros. Así que fue una experiencia francamente maravillosa. Así que nos podemos encontrar de nuevo 12 de mayo. Es una ocasión muy especial y ya podéis ir mirando autobuses, trenes, aviones, motocicletas, hoteles, hostales, para quedaros por aquí, aprovechar y pasar. Será además el sábado por la mañana, de manera que aquellas personas que eso les suponga demasiado trastorno pueden venir a la desvirtualización y marcharse por la tarde tranquilamente, volverse a su casa. Les da tiempo porque... Pues yo creo por ejemplo, de Zaragoza, si consigues un AVE con tiempo, además que son bastante económicos con tiempo, estás en menos de 2 horas, yo creo, en Madrid. Habrá música en directo, como hubo el año pasado. A ver si convencemos a Fridonia otra vez. ¿Y Fernando también va a cantar? ¿Y va a bailar? Yo sí, hay que cantar y bailar. Yo el año pasado me crecí. Además estaba pasando yo unos días bastante pachuchos. Yo no comenté nada en aquel momento, pero lo sabía la gente del entorno. Y fue una jornada tan maravillosa. Lo pasamos tan bien. Fue tan importante, y así que, bueno, si hay que bailar, cantar y hacer lo que sea, pues se hará. Pero estamos muy contentos. 12 de mayo, Madrid, próxima desvirtualización global de la cafetera. Si tienes oportunidad de venirte, y así tenemos la oportunidad. Luego hay tanta gente que da tiempo a darse un abrazo realmente, pero por lo menos ponernos un momento y hacernos muchas fotos y hacer otro álbum con esta gran desvirtualización, y seguro que son unas horas divertidas en Madrid. Habrá música en directo y bueno, ya se nos ocurrirá, a lo mejor convencemos a Leo Bassi también para que venga de nuevo a evangelizarnos y así que puede ser muy divertido. Así que nada. Pues era esto, y nos faltan las pelis, que ahora las vamos a debatir, ponemos la votación y en los próximos minutos ponemos una votación. Vamos a hacerlo eso como primera medida nada más terminar el programa. Así que gracias a todas. Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y dicen que te cuides esa voz. Bueno, es que ha sido debate, yo ya lo sé. No, pero no es porque ayer gritase. De hecho, ayer me tuve que contener mucho, porque dije, si no, mañana no voy a tener voz para contar todo lo que estoy viviendo. Así que sepáis que me la he cuidado. Esto es por un resfriado que llevo encadenando durante días, pero no pasa nada. Es como una voz más reivindicativa, ¿no? Me está dando un poco de miedo, pero bueno, estoy dispuesto a aceptar que hasta tu voz está empoderada. Hasta con la voz empoderada seguiremos haciendo historia. Bueno, adiós, muy buenas. Gracias a todos. Pasadlo bien, que disfrutéis, y el lunes nos volvemos a escuchar. Si estás oyendo esto, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Mary.
Muchas gracias a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here. So if we go, we'll take the highs. Nuestras madres ya lucharon por nosotras, nosotros tenemos que luchar por nuestras hijas y porque que haya una igualdad entre las mujeres y los varones y entre los mayores y los pequeños, igualdad. Eso, por eso tenemos que luchar. Take the high.